tengo que hacer para que Dios pueda escuchar mi oración? Aunque puedo escucharla de muchas maneras, pero aquí me está diciendo, ve a lo secreto, ve en intimidad. Número 2, habla con Dios como tu Padre. Número 3, Dios te va a contestar y te va a recompensar en público. Ahora, querido hermano, si Dios nos está diciendo claramente que Él es nuestro Padre, que Él quiere tener intimidad con nosotros y que Él nos va a contestar, y todos los que estamos acá necesitamos, aunque sea una contestación, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo orar? ¿Te has hecho esa pregunta? Pastor, ¿la oración es buena? Sí. Yo sé que es buena, tú sabes que es buena. Entonces, ¿por qué te cuesta tanto trabajo orar? ¿Por qué a mí me cuesta tanto trabajo orar? Si es bueno orar. Saben, cuando era pequeño, yo recuerdo que en mi concepto de niño en la iglesia, yo pensaba que la oración era para los viejitos. Yo crecí en una iglesia grande, 400, 500 personas, pero yo no veía ningún joven orando. Yo veía orando ¿a quiénes? A los viejitos. Y siempre noté algo, que el director, pese a algunas excepciones, el director o la directora de oración, aquí la directora es joven, que es Adriana, pero por lo general las directoras de oración son aquella abuelita que peina cana. ¿Por qué? Y muchas veces transmitimos el concepto que la oración es para los viejitos. Cuando pequeño también pensaba que la oración era solamente para los deprimidos. Ah, usted está deprimido, hermano, tiene que orar. ¿Acaso dice la Biblia que ora si estás deprimido? No, tenemos que orar cuando, en todo tiempo. También pensaba que la oración era para las personas tristes, para los amargados. Hasta que un día, teniendo aproximadamente 16 años, vino un episodio en mi vida. Y hermanos, todos esos conceptos que yo tenía de la oración cambiaron completamente cuando vi cuán poderoso es Dios, que es capaz de contestar cualquier cosa que un hijo fiel le pide. Y entonces entendí que la oración tiene mucho poder. Entonces, hermanos, ¿por qué no oramos más? Hay 3 causas por las cuales nosotros no oramos más. La primera causa es, o la primera razón es porque la carne es débil. ¿Sabe? La razón por la cual nosotros como cristianos no oramos es porque la carne es débil. Miren lo que dice la palabra en Mateo 26, 41. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, velad y qué cosa, y orad para que no entréis en qué, en tentación. Y aquí viene, el espíritu a la verdad está qué cosa, dispuesto, pero la carne ¿cómo es? Débil. Entonces la primera razón por la cual yo no oro más, sabiendo que es un arma poderosísima, es porque mi carne es ¿qué cosa? Débil. ¿Qué te pide la carne? La carne lo primero que te va a pedir es comida. ¿Usted quiere orar? No, no, hay que comer. Lo otro que te pide la carne es ¿qué cosa? Cama. Entre estar arrodillado orando y estar durmiendo, ¿qué es mejor para usted? Dormir, pastor. Fíjese que hasta yo puedo orar acostado, es más provechoso porque mi cuerpo está descansando. ¿Qué es otra cosa que la carne pide? Facebook. ¿Qué es mejor, orar o ver Facebook? Ah, pastor, eso no se pregunta, ver Facebook. Allí usted está conectado y entonces ahora está TikTok. Entonces la gente lo de TikTok lo sube a Facebook y es mejor estar viendo TikTok en Facebook o Facebook en, no sé cómo será eso que cambian para acá, para allá. Yo soy de la vieja guardia, lo mío es Facebook. Y preferimos estar, fíjense que la gente dice, usted está aburrido, póngase a ver Facebook.
O póngase a ver TikTok. Porque la carne no le va a pedir orar. ¿Qué le va a pedir la carne? Facebook. ¿Qué otra cosa pide la carne? Chisme. Claro que sí. A la gente le gusta más chismear que orar. Fíjese que usted hace una reunión de oración y se pasan 40 minutos hablando de que fulano tiene un problema, el otro, y lo que oran es 2 minutos. Señor, ora por todos estos problemas, se acabó la reunión. Dedicamos más tiempo a chismear que a orar. ¿Qué otra cosa pide la carne? Televisión, novelas, películas. La carne, hermanos, es débil y por lo general no está alineada con lo espiritual. Entonces, pastor, ¿por qué yo como cristiano no oro más? Porque la carne muchas veces, o los deseos de la carne, me tienen controlado. Ahora, existen en la iglesia por lo menos 3 grupos de hermanos. El primer grupo de hermanos lo encontramos en Romanos 8:5. Son los hermanos que son dominados por los deseos de la carne. Miren lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu piensan. Y ese grupo de hermanos son hermanos que solo piensan en lo carnal, en lo que a mí me conviene, en lo que a mí me gusta. Están en la iglesia, vienen, pero son hermanos que están con un pie adentro y un pie afuera. A esos hermanos puede bajar un ángel, predicarles un sermón, decirles claramente qué va a pasar, pero ellos están en los deseos de la carne, son hermanos carnales. No definen las cosas espiritualmente hablando. Hay otro grupo de hermanos en la iglesia. Y ese otro grupo de hermanos en la iglesia son los hermanos que son el grupo de los dictadores. ¿Sabes quiénes son esos? Son los hermanos que quieren dominar a todo el mundo. Hermano, usted tiene que orar más porque viene el juicio y usted se va a perder. ¿Usted conoce gente así? Hay muchísimos. Gente que está solamente... es bueno hablar de guerra, de rumores de guerra, de las crisis que vienen, pero recuerda que la señal más importante va a ser que el evangelio del reino va a ser predicado y entonces vendrá el fin. ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo Jesús vino, murió y resucitó, y todo aquel que cree en Él va a estar con Él en el reino de los cielos. Pero hay un tercer grupo de hermanos, y son los hermanos que son conquistadores. ¿Y quiénes son los hermanos que son conquistadores? Son los hermanos que han aprendido a conquistar y a dominar la carne. Pastor, ¿se puede dominar la carne? Claro que sí. Si usted se entrena en dominar la carne, guiado por el Espíritu Santo, claro que usted lo puede lograr, querido hermano. La palabra de Dios es clara cuando dice allí en Salmos 40 del 6 al 8, sacrificio y ofrenda no te he dado, has abierto mis ojos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, es aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Es decir, el salmista David sabía claramente, aunque Cristo no había venido, que lo más importante no eran los sacrificios, lo más importante era entregarte por completo a Dios, subyugar tu vida al deseo de Dios para ti. Queridos hermanos, ¿será que se puede disciplinar la carne? Claro que sí. Si usted se propone cada día orar, claro que usted lo va a poder lograr. Pero muchas veces vivimos como cristianos reprimidos. Ay, yo quisiera hacer tal cosa, pero entonces estamos en la iglesia, pero pensando en las cosas de afuera. Sin embargo, Dios nos está llamando en esta noche. ¿A qué cosa, pastor? Dios nos está llamando a que nosotros podamos entrenar nuestra carne para que decida en fe para con Dios.
Ustedes saben que espiritualmente hablando, nosotros podemos crear el hábito de ser personas espirituales. ¿Cómo, pastor? Sí. Si usted diariamente decide clamar a Dios, buscar a Dios, es como, ¿a cuántos le ha pasado que dicen voy a hacer dieta? Y de repente comienzan a hacer ejercicio, a comer saludable. Y se meten profundo en la dieta, aunque hoy estamos hablando de más profundo en la oración. Pero se meten profundo en la dieta. Cuando le ponen a usted un plato grasoso delante, el cuerpo, ¿qué te dice? No, eso yo no lo quiero. Ahora, cuando usted comienza a comer de nuevo esa comida mala, grasosa, el cuerpo se habitúa. Entonces usted pasa por al lado de un Burger King y sus piernas o sus pies se van solos hacia allá. Pero cuando usted se entrena y se entrena y se entrena y se alimenta saludablemente, el mismo cuerpo lo va a rechazar. Así mismo pasa en la vida espiritual. Así mismo pasa cuando nosotros decidimos ser más profundos en la oración y subyugar los deseos de la carne y decir, yo voy a entrenar mi carne a orar, a buscar de Dios, a buscar de su palabra, a orar. Pero muchas veces nosotros somos cristianos y decimos, no, es que poco a poco, no, hermano, usted tiene que ser intencional. Aprendamos a disciplinar la carne. Y cuando lo hagamos, usted va a ver que usted solo va a buscar ayunar, orar, estudiar la Biblia. Y va a ser como un hábito. ¿Ustedes creen que Jesucristo se levantaba por la mañana y decía, ay, Dios mío, tengo que levantarme ahora y orar a mi Padre? No, era un estilo de vida. Porque Él tenía subyugado todo. Porque claro, era el Hijo de Dios, pero tú también puedes hacer lo mismo. Ahora, ¿por qué me cuesta tanto trabajo orar? Número uno, por los deseos ¿de qué? De la carne. Número dos, pastor, ¿por qué si la oración es tan buena, no voy más profundo en ella y me cuesta tanto trabajo orar? Aquí viene. ¿Sabes por qué te cuesta tanto trabajo orar? Porque hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de tu oración. ¿Cómo, pastor? Sí. No solamente están los deseos de la carne, sino que hay fuerzas espirituales que se mueven en contra de tu oración. Miren lo que dice la Biblia. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Contra quién es la lucha? ¿Contra la carne, contra el hombre o contra espíritus de maldad que se encuentran en todo momento tratando que nosotros no seamos espirituales? Nuestra lucha es contra el diablo. Escucha, hermano, si hay alguien que sabe del poder de la oración, se llama Satanás. Satanás lo sabe. Mira, un solo hombre llamado Moisés clamó, levantó la vara y el mar rojo se abrió en dos y venció al diablo, al faraón con todos sus carruajes, solamente con la oración de un solo hombre. En el monte Carmelo, un solo hombre dejó al diablo en ridículo delante de los profetas de Baal, tan solo porque un solo hombre se levantó en oración, clamó al cielo, descendió el fuego y hasta el agua fue secada por el fuego divino. Fue la oración de un solo hombre. En la cruz del Calvario, un solo hombre llamado Jesús derrotó al diablo orando y clamando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace. Y constantemente Jesucristo se mantuvo orando. Con la oración de un solo hombre se salvó este mundo. Fue aquel día cuando la iglesia estaba
creciendo, que el infierno se levantó y llevó a Pedro a la prisión. Y estando Pedro allí en la prisión, la iglesia comenzó a orar. Y después que la iglesia oró, las cárceles se abrieron y Pedro salió libre. Hermanos, hay poder en la oración. El diablo también tenía presa. Se burlaba de una mujer llamada Ana, y esa mujer estaba sufriendo, llorando. El infierno estaba sobre ella. Sin embargo, ella decide clamar a Dios, y por la oración de una sola mujer, Dios le regala a un profeta. Hay poder en la oración. El pueblo de Dios estaba perdido y Josué, un solo hombre, decide orar. Y al orar Josué, se detiene el sol y la luna. Querido hermano, el infierno sabe el poder de la oración. ¿Y por qué no oramos más? Porque tenemos oposición del diablo, de las huestes del mal. El diablo no está interesado en que tú ores. El diablo quiere que tú te mantengas relajadito sin aprovechar este poder. Pero amado, cuando tú entiendes todo esto, vas a entender que si tú oras, cosas grandes van a suceder en tu vida. Pero tú te has preguntado, pastor, si yo sé que hay fuerzas espirituales en mi contra y que cosas tan buenas suceden, ¿por qué no lo hago más? Mira, hermano, cuando usted se levanta en oración, lo primero que va a suceder es que va a venir una opresión sobre usted. Las fuerzas del maligno se van a levantar. ¿A usted no le ha pasado que usted se levanta tranquilito después de haber dormido bien y comienza a orar y a los 30 segundos ya le dio sueño de nuevo? Es que el enemigo está sobre usted. Él no quiere que usted ore. Ahora, si él ve que oprimiéndote no lo logra, ¿sabes qué va a hacer él? Él te va a distraer. ¿No le ha pasado a usted que usted a veces está orando y comienza a pensar en los frijoles si se ablandaron o no? Ese es el diablo. De hecho, aún en la iglesia, cuando se está adorando, el diablo puede usar cualquier cosa para que usted no escuche una verdad grande que puede salvar su vida. Ahora, en la oración, en tu cuarto más secreto, también el diablo lo hace. Él te oprime, pero también te distrae. Ahora, otra cosa que hace el diablo es que el diablo se opone. Cuando usted ora, él se opone. Miren lo que dice el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 y 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. No es un invento mío de que el diablo se opone cuando usted ora. Y quizás usted dice, pastor, si yo oro y no sucede por lo cual estoy orando, me desanimo, no oro más. Hermano, tú tienes que entender que tu oración tiene oposición. Miren lo que dice la Biblia. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras, ¿qué cosa? Yo, ¿qué cosa? Venido. Es decir, ¿desde cuándo Dios escuchó la oración de Daniel? Desde el primer día. Tenía respuesta desde el primer día. Mas el príncipe del reino de Persia, que es el diablo, se me opuso durante 20, ¿qué cosa? Un día. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿Qué te quiero decir, querido hermano? Tú puedes estar orando y el diablo no solamente te va a oprimir, no solamente el diablo te va a distraer, sino que el diablo se va a oponer. Y entonces tú oras. Tú sientes en tu corazón que ya Dios te respondió, pero el diablo se opone, se opone, se opone. ¿Y sabes qué pasa muchas veces? Tú te desanimas. Pero este mensaje es para ti en esta noche. Tú tienes que entender que Dios quiere que tú te mantengas orando. Mira, amado, en la Biblia aparece la experiencia de una mujer que tenía oposición.
y clamaba y clamaba y clamaba ante un juez injusto, un rey injusto. Y dice que este rey injusto al final le respondió, ¿por qué cosa? Por su insistencia. Y Dios me ha dicho que te diga en esta noche, querido hermano, que estás aquí o que estás conectado, ya sea en Facebook, en YouTube, o que veas la retransmisión después. Dios me ha dicho que te diga, quizás hay oraciones que tú has clamado por años y han sido contestadas, pero no ha llegado el momento todavía de la respuesta, aunque ya Dios te respondió, porque el diablo se está oponiendo para que tú pierdas tu fe. Y termina diciendo la experiencia de esta señora persistente, la viuda persistente. Ahora, si este juez injusto le respondió a esta viuda por la insistencia de esta mujer, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no va a responder tu oración? Entonces, hermano, si el diablo se levanta con oposición, usted continúa orando, usted continúa clamando, porque desde el primer día Dios escuchó tu clamor. Lo que hay oposición. Y número 3, ¿por qué me cuesta tanto trabajo orar? Porque mi relación con Dios está fracturada. ¿A cuántos le da vergüenza hablar con Dios después de haberle fallado? Dios, es que ¿cómo te voy a hablar si no tengo cara para hablarte? Te fallé. Te fallé tanto, Dios, que no puedo hablar contigo. ¿Sabes que esa es una de las estrategias que usa el diablo? El diablo usa esta estrategia. Tú ahora vas a venir a hablar con Dios después de lo que has hecho. Miren lo que dice Mateo 6:6, que fue nuestro texto clave. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrando la puerta, aquí viene el punto, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre. En otras palabras, este texto me habla de intimidad, pero también me habla de relación. ¿De relación con quién? Con mi Padre. Lo repite 2 veces. Tú tienes que ver a Dios como un Padre. Mira, hermano, en la Biblia habla de un muchacho que desperdició todo el dinero que tenía, pero un día dijo, volveré en sí y regresaré a casa de mi padre. En otras palabras, le oraré a mi padre. Y dice la Biblia que cuando el muchacho regresó, ¿qué hizo el padre? Lo abrazó. Entonces el enemigo pone en nuestra mente, no. ¿Para qué vas a orar? Te pone los deseos de la carne, Facebook, televisión, relájate. No. Vete a hacer otra cosa. Lo otro que hace el diablo es se opone con las huestes malignas, se opone a tu oración. Y lo tercero que hace el diablo es decirte, tú eres un pecador, tú no tienes moral ni vergüenza para hablar con Dios. Hermano, tú eres hijo de Dios, hagas lo que tú hagas. Dice la Biblia, ora a tu Padre. Y tu Padre que en lo secreto se va a poner de acuerdo contigo, hijo mío, fallaste, pídeme perdón. Después que tú hayas pasado por ese proceso, Él te va a dar el perdón, que es lo más importante. Y tus oraciones hacia Él van a ser contestadas. Cuando me habla que me responderá en público, quiere decir que Dios al final va a escuchar mi clamor. Yo no sé a cuántos le llena de esperanza esto. Yo sé que hay muchos de los que estamos acá, incluyéndome a mí, los que están en las redes, que están esperando hace tiempo alguna respuesta por alguna oración. Recuerda, dice tu Padre, el cual te ha escuchado en secreto, al final te recompensará en público. Al final tu oración va a ser contestada. Y quiero terminar diciendo esto. La oración no es para los perfectos. Repito, la oración no es para los perfectos. La oración es una herramienta para los que están enfermos. Si tú estás enfermo, ora. No importa cuál sea tu condición, ora. Ve a la intimidad con tu Padre, entra en lo secreto, trátalo como tu Padre, arrepiéntete, ora, que Él no solamente te sanará,
sino que te dará 100 tantos de bendiciones en esta tierra y la vida eterna en el reino de los cielos. ¿Por qué si orar es tan bueno me cuesta orar? Número 1, por los deseos de la carne. Número 2, porque las huestes malignas se oponen a que yo ore. Y número 3, porque mi relación con Dios está fracturada y el diablo trabaja en estas 3 cosas, todo con un solo propósito, que nosotros no oremos. Pero si nosotros obviamos todo esto y entendemos que tenemos que clamar al Padre, créeme, hermano, el infierno va a temblar y nosotros seremos victoriosos en esta tierra y por toda la eternidad con Jesús en el reino de los cielos. ¿Cuántos queremos orar un poquitico más? ¿Cuántos queremos ser más profundos en la oración? Pongámonos en pie. Querido Dios que moras en los cielos, gracias por esa arma poderosa que has dejado para tus hijos fieles, la oración. Dios, queremos ser más profundos en la oración. Sí, sabemos que los deseos de la carne nos llevan contrariamente a lo que tú nos estás diciendo en esta noche a través de tu palabra, pero Padre, permite que podamos entrenarnos más en las cosas espirituales, en relacionarnos contigo para que nuestro cuerpo nos pida orar a tiempo y fuera de tiempo. Y después que venzamos los deseos de la carne, Señor, que estemos orando, vamos a recibir oposición del infierno. Pero permítenos, Señor, perseverar como esa viuda, sabiendo que aunque la oración reciba oposición, Miguel, el nombre de guerra de Jesús, se levanta a nuestro favor y al final va a terminar venciendo al diablo desde hoy y por toda la eternidad. Y Dios, si algún día te fallamos, si algún día nos fuimos lejos de ti, si aún estando en la iglesia nos hemos apartado, nos hemos enfriado, hoy podemos volver a ti a través de la oración. Y en este mismo momento tú nos limpias, nos sanas, nos restauras, nos transformas y nos haces herederos del reino de los cielos. Dios, permite que podamos ser más profundos en la oración. Dios, como pecadores no tenemos ningún mérito, pero todas estas cosas te las suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.